Hola y bienvenido al módulo 3, donde hablaremos resumidamente de la norma IEC 61439 parte 1 y 2 y la IEC 61641. Espero que sea de tu agrado esta presentación. La IEC, cuyo significado en español son las siglas de la Comisión Electrotécnica Internacional, es un organismo fundado el 26 de junio de 1906 en Londres, Reino Unido, y su principal función es la normalización en los campos eléctricos, electrónicos y tecnologías relacionadas. Tenía su sede en Londres hasta que en 1948 se trasladó a Ginebra. La IEC está integrada por los organismos nacionales de normalización en las áreas indicadas de los países miembros. En el 2003 pertenecían más de 60 países miembros y en el 2020 ya hay 88 miembros, cada uno de ellos representando a un país. 62 son miembros plenos y 26 los miembros asociados. Adicionalmente, numerosas normas se desarrollan junto a la Organización Internacional de Normalización, lo que da como resultado a las normas ISO-IEC. Dentro de su estructura interna, podemos mencionar que para su funcionamiento, así como el establecimiento de las normativas, la IEC se divide en comités técnicos, subcomités, comités consultivos y comités especiales. Todos los miembros de estos comités trabajan voluntariamente. La misión de la IEC es promover entre sus miembros la cooperación internacional en todas las áreas de la normalización electrotécnica. Para lograrlo, han sido formulados ciertos objetivos, entre los cuales podemos observar conocer las necesidades del mercado mundial de manera eficiente, asegurar e implementar la calidad de productos y servicios mediante sus normas y dar a conocer los nuevos campos electrónicos. De manera más amplia, la misión de la IEC es promover entre sus miembros la cooperación internacional de todas las áreas de la normalización electrotécnica. Como vimos anteriormente, han sido formulados los siguientes objetivos. Conocer las necesidades del mercado mundial eficientemente. Promover el uso de sus normas y esquemas de aseguramiento de la conformidad a nivel mundial. Asegurar e implementar la calidad de productos y servicios mediante sus normas. Establecer las condiciones de interoperabilidad de sistemas complejos. Incrementar la eficiencia de los procesos industriales. Contribuir a la implementación de conceptos de salud y seguridad humana. Contribuir a la protección del ambiente y dar a conocer los nuevos campos electrónicos. Los términos switchgear, cuadros eléctricos o aparellaje eléctrico se emplean en forma generalizada para referirse a un equipo eléctrico de maniobra, entendiéndose por maniobra las acciones que permiten energizar o desenergizar, o incluso segregar un circuito o red eléctrica. Este equipo debe estar constituido por elementos tales como interruptores, seccionadores, que son los que permiten realizar estas acciones o maniobras. Cabe mencionar que existen equipos con esta designación genérica para distintos niveles de tensión, pudiendo clasificarse en general como los de alta tensión, media tensión o baja tensión, siendo los rangos de tensión o voltaje distintos según la norma. La evolución de las tecnologías de los equipos eléctricos ha llegado a un punto en el que existe un consenso respecto a sus características técnicas más relevantes, estando actualmente normalizadas en América Latina las normas IEC y las normas ANSI-NEMA para los equipos de procedencia norteamericana. Esto permite que, con independencia del fabricante, los equipos posean ciertos parámetros y características constructivas comunes que los definen en cuanto a capacidad y aplicaciones para los cuales son aptos. En el año de 1990 se publica la primera edición de la norma IEC 6439-1, conjunto de aparamenta de baja tensión parte 1, y el conjunto seriado y derivados de serie en 1999. Esta norma definía las condiciones de empleo, las disposiciones constructivas, las características técnicas y los ensayos para los conjuntos eléctricos de baja tensión tipo seriado y derivados de serie, y sería legal hasta el 2014. Es una norma general y al mismo tiempo una norma de producto para tableros, protección y el seccionamiento. El conjunto de aparamenta de baja tensión de serie eran los armarios que cumplían en su totalidad la normativa,
y si por razones de transporte o producción ciertas operaciones de montaje no eran posibles realizarse en la fábrica, estas podían efectuarse fuera de ella y se consideraba como un conjunto de paramenta de baja tensión siempre y cuando el montaje se realizara según las instrucciones de dicho fabricante. Mientras que el conjunto de paramenta de baja tensión derivado serie no cumplía en su totalidad la norma, y para hacerlo, el conjunto de paramenta debía ser sometido a ensayos que permitían la aprobación y cumplimiento de la norma. Ahora bien, la publicación de la nueva norma 61439 fue realizada en el año 2009 y establecía en su primera parte las normas generales para todos los tableros, y tomándola como base se extendían 6 partes que tratan ciertas características técnicas a cumplirse en diversos tableros. Estas serán mostradas más adelante. Principalmente la parte 1 y la parte 2 son las que más interés tenemos, ya que derivan para el conjunto de tableros de potencia en baja tensión. Cabe destacar que el cambio de la norma 60439 a la 61439 no fue abrupto, sino que se estableció un periodo de transición de 5 años para la adaptación de la nueva norma publicada, por lo que a partir del 2014 quedó completamente vigente solo la IEC 61439. Los puntos de mayor interés de la norma son garantizar la concepción óptima y el buen funcionamiento de los tableros armados. Estas normas son aplicables a todos los tableros de distribución de potencia y control de baja tensión que no superan los 1000 voltios en corriente alterna o los 1500 voltios en corriente continua. Los objetivos del cumplimiento de esta normativa son garantizar la seguridad de la instalación y las personas, así como la vida útil del tablero, reducir la tasa de fallos asociada a su concepción y normalizar la definición de las posibilidades de armados orientadas a un mantenimiento óptimo con opciones de intervención bajo carga. Las razones más comunes para las fallas eléctricas se aprecian a continuación. La primera es la mala selección del conductor eléctrico. Esto haría que el mismo aumente su temperatura provocando daños irremediables. Y es debido a la insuficiencia en el área transversal que tiene el conductor para transportar la cantidad de amperios por milímetro cuadrado que se requiere. Por esta razón y en función a las corrientes nominales de los interruptores, se establecen los calibres mínimos indispensables para poder desarrollar una instalación eléctrica. Vemos en el ejemplo cómo un interruptor NSX100 de la marca Schneider Electric establece dentro de sus requerimientos la sección mínima del conductor para realizar la conexión en él. Otro punto importante sería el dimensionamiento incorrecto de los dispositivos de maniobra que puedan ocasionar interrupciones en el sistema. Y una de las razones es por la degradación de la corriente en las protecciones eléctricas. Esto es debido principalmente al aumento de temperatura que va adquiriendo la unidad con el tiempo, bien sea por las características del equipo o incluso el espacio donde se instale. Observamos en el ejemplo cómo un interruptor de la marca Mitsubishi NF1000, cuya corriente nominal es 1000 amperios, se puede ver afectado por el grado de protección en un encerramiento IP54, quedando disponible solo para un uso de 800 amperios. Por lo que de no tenerse en cuenta estas indicaciones, podríamos incurrir en fallas por suministro eléctrico debido a los disparos térmicos. Y otras fallas muy comunes son las hechas por los puntos calientes consecuencia de los aprietes insuficientes en los terminales y también la mala coordinación de protecciones eléctricas que podrían derivar a accidentes eléctricos mucho más graves. Como habíamos comentado anteriormente, la normativa IEC 61439 parte 1 es realizada para todos los tableros de baja tensión, mas sin embargo no puede ser utilizada por sí sola. La norma es bastante clara con respecto a que no se puede especificar un tipo de tablero e incluso tampoco se puede comprobar a través de ella sola la conformidad de la solución, por lo que deberá de ir acompañada de otra parte. Como ejemplo, tenemos la fabricación de un centro de control de motores. Para poder indicar que se requiere el cumplimiento de la normativa 61439, se debe especificar la parte 1 y la parte 2, que habla de los conjuntos de paramenta de potencia en baja tensión.
En la regla general vemos que nos entregan valores a respetar durante el criterio de diseño. La tabla 7, por ejemplo, indica los valores N a considerar para determinar la corriente pico de cortocircuito, conocido el valor eficaz de dicha corriente. Mientras que la parte 2, por ejemplo, nos indican los criterios principales y subcriterios para determinar los tipos de forma o de segregaciones que se pueden considerar para la construcción de un armario. Estas formas son escogidas en función al tipo de aplicación que se vaya a implementar. Como habíamos mencionado anteriormente, la norma IEC 61439 está compuesta en 6 partes. La normativa 61439, parte 1, son las normas generales para los tableros de baja tensión. Luego tenemos que en la parte 2 se definen los conjuntos a parámetros de potencia. La parte 3 se definen los cuadros de distribución destinados a ser operados por personal no cualificado. Luego tenemos la parte 4 que se indican los requisitos particulares de los tableros de distribución para obras. En la parte 5 se indican los requisitos a cumplir para el conjunto a paramenta en redes de distribución pública. En la parte 6 se definen las canalizaciones prefabricadas y finalmente en la parte 7 se indican las consideraciones a tomar para las aplicaciones específicas como puertos deportivos, campamentos y estaciones de cargas de vehículos eléctricos. A partir de la nueva norma no se menciona más el conjunto de serie con ensayos de tipo ni tampoco conjuntos derivados de series con ensayos parcialmente de tipo. Ante esta condición los tableros deben cumplir o no la norma. Además, vale la pena resumir que en la 60439 estaba compuesta de 5 normas, todas ellas para un conjunto específico, mientras que la 61439 está compuesta por 7 normas, una como vimos para reglas generales y 6 para conjuntos específicos. También cuentan con una guía para especificadores y da la posibilidad de ampliarla en más normas o guías. La validación de la norma de un conjunto en baja tensión se realiza a través de la verificación de diseño, la cual está destinada a verificar la conformidad del diseño de un conjunto o un sistema de conjuntos con los requisitos expuestos en la serie de normas. Estas serían la resistencia a los materiales, sometiendo el conjunto a pruebas de corrosión, aislamiento, rayos ultravioleta, elevación e impacto mecánico, el grado de protección del conjunto, el distanciamiento de aislamiento, la protección al choque eléctrico y efectividad del circuito de protección, la incorporación de aparamenta, compatibilidad electromagnética, los circuitos y conexiones eléctricas internas, las propiedades dieléctricas de los materiales, el incremento de la temperatura, la resistencia a cortocircuitos y operaciones mecánicas. En la verificación individual, los ensayos se realizan sobre muestras representativas del conjunto. Ahí se obtiene el grado de protección del envolvente, líneas de fuga y distancias de aislamiento, protección al choque eléctrico y efectividad del cortocircuito de protección, circuitos y conexiones eléctricas internas, bornes para los conductores externos, operaciones mecánicas, propiedades dieléctricas, de cableado, rendimiento y funcionalidad. En cualquiera que fuese el caso, se debe lograr aplicando uno de los siguientes métodos, bien sea por la verificación individual mediante ensayos, o la verificación mediante evaluación o cálculos, o incluso mediante la verificación de las reglas de diseño. La verificación mediante ensayos, cuyo apartado en la norma es el punto 3.9.2, está destinada a detectar los defectos que afectan a los materiales y a la fabricación, y así asegurar un correcto funcionamiento del conjunto. En este punto, el fabricante debe determinar si la verificación individual se realiza durante o incluso después de la fabricación. La verificación mediante evaluación se puede aplicar a una muestra de un conjunto para demostrar que el diseño cumple con los requisitos de la norma. Cada punto mencionado en la evaluación y en los cálculos debe estar verificado de manera rigurosa para dar una conformidad al conjunto, respetando lo indicado en la norma. Y la regla para el diseño de un conjunto puede aplicarse como alternativa a la verificación mediante pruebas. Vale destacar que independientemente de cualquiera de los 3 métodos seleccionados, la norma permite realizar una verificación de diseño. Solo hay que verificar cuál es el punto de interés a verificar y validarlo
con lo presente en la tabla anexa a la norma. Vemos, por ejemplo, en la tabla D.1 del anexo D de la norma IS 61439, parte 1, cómo se permite la realización de la verificación mediante pruebas de ensayo para determinar la resistencia de los materiales y las partes. Por otro lado, para verificar la resistencia soportada al cortocircuito, nos podemos ubicar en el punto 10 de dicha tabla y evidenciar que cualquiera de los tres métodos, verificación mediante ensayos, verificación mediante cálculos o la verificación mediante reglas de diseño, pueden ser seleccionadas para la verificación de diseño según la normativa. Todo esto, comparándolo con el alcance de la propuesta RITAL, vemos que ofrece una ventaja en su implementación, ya que quedan identificados todos los puntos de cumplimiento con la verificación exigida en la norma, quedando en evidencia el cumplimiento de la totalidad de las normas para los sistemas de distribución de REEF4Power, tomando la consideración del cumplimiento de la instalación con los diferentes elementos funcionales de otros fabricantes. Para ello, RITAL cuenta con un laboratorio propio certificado por parte de las entidades correspondientes para velar y garantizar las características técnicas exigidas. Podemos apreciar que a partir del punto 6 de la tabla anexa, la mayoría de los productos dependen exclusivamente del fabricante original, pero en los casos de tener una solución no modular, como puede ser el caso de un armario con una segregación en una forma 2B con sistemas Reline con instalación de elementos funcionales de diversos fabricantes, también contarán con dichos ensayos, ya que forman parte de la verificación que realiza RITAL. Los ensayos que veremos a continuación buscan garantizar la protección contra el ingreso de cuerpos sólidos, polvo y agua, validar bajo test precisos la medida en el proceso de fabricación, someter el gabinete a condiciones propensas a la formación de corrosión y a la verificación del espesor de capa de pintura. La medición de la resistencia del material ante el impacto, cargas estáticas y dinámicas a las vibraciones, a los rayos ultravioleta y bajo condiciones ambientales extremas son parte también de este test. En cuanto a las condiciones de riesgo eléctrico, tenemos la verificación de protección de disipación de calor, resistencia de presión en caso de cortocircuitos o fallas eléctricas. Los productos de climatización también son sometidos a pruebas para garantizar la capacidad de enfriamiento y los gabinetes se someten a ensayos mecánicos para validar la protección contra daños desde el exterior. También se someten a ensayo los productos de fabricación en plástico para la verificación a la resistencia térmica y finalmente se valida constantemente la calidad para garantizar una producción constante. Una de las características a resaltar de la nueva normativa es la distinción entre fabricante original y fabricante del conjunto o cuadrista, especificando cuáles son las responsabilidades de cada uno y qué tipo de verificaciones deben realizarse. Por definición, la norma distingue al fabricante original como la organización que ha llevado a cabo el diseño original y la verificación asociada a un conjunto de armarios, sistema de distribución de barra, sistemas de soporte, entre otros, de acuerdo a lo establecido en la misma. Además, el fabricante original deberá diseñar la gama de cuadros y es responsable del diseño. Hacer las pruebas para demostrar la conformidad a la norma, generalmente para las condiciones más severas, y preparar toda la documentación para el cliente a través de catálogos, manuales de instalación y software. Y por el otro lado, se define al fabricante del conjunto o cuadrista a la organización que toma la responsabilidad de instalar los componentes. En este caso podríamos estar hablando de los elementos funcionales y demás elementos, de acuerdo al diseño del fabricante original para el cumplimiento de lo establecido en la norma. Vale la pena resaltar que el fabricante del conjunto eventualmente puede ser a su vez una organización diferente al fabricante original. Y para concluir esta definición, el fabricante del conjunto tendrá como responsabilidad seleccionar los componentes correctamente utilizando catálogos o software del fabricante, ensamblar e instalar los componentes según las instrucciones del fabricante original como manuales de instalación y la verificación de rutina de cada conjunto. Parte de la documentación que se genera al dimensionar las soluciones de distribución RITAL, encontramos los planos de vistas y de ensamblaje de los elementos que conforman la solución. En este plano de muestra tenemos la vista interna frontal y lateral izquierda de lo que sería una columna con un alimentador de interruptor abierto del conjunto de REEF4Power. En él vemos detalles de instalación
como el conjunto de soportes o también conocido estabilizador de barras, para soportar los juegos de conexión arriba o abajo para los disyuntores abiertos. Luego tenemos el sistema de barras Maxi PLS, la cual está conformada por un soporte frontal para las barras colectoras, y su función es la fijación lateral de las barras Maxi PLS. Dichas barras vienen diseñadas para distintas anchuras de armario y cuya capacidad va a depender de la intensidad de corriente necesaria para dicho alimentador. Y finalmente tenemos el juego de conexiones para disyuntores abiertos que permite tanto la conexión de dichos disyuntores como la sección de conexión y secciones de paso de cables. Valdría la pena mencionar que Rittal ha ensayado su solución con las marcas más reconocidas del mercado internacional, por lo que se tiene una independencia a la hora de seleccionar la marca de maniobra en los tableros de distribución de corriente. Observamos para estos casos que podemos integrar la solución de RIF4Power con elementos funcionales o de maniobra de marcas como ABB, Siemens, Eaton, Mitsubishi, Terasaki, General Electric y Schneider Electric. Con ellas han sido sometidas las pruebas que permiten homologar la solución al estándar exigido en la norma IEC 61439. En la siguiente foto observaremos cómo sería una integración real con la solución de distribución de RIF4Power. Vemos para este caso cómo el sistema de soportes de barras principales está conectado en la parte superior, fabricado con material de poliamida e instalado a través de la fijación del sistema. Y dicha fijación está fabricada en acero inoxidable y es ubicada en la zona del techo directamente sobre el armazón. De allí sale el acoplamiento hacia los interruptores gracias a la pieza de contacto para los ángulos de conexión a las barras Flat PLS o, si fuese el caso, las barras Maxi PLS. Ya durante el recorrido de la barra tenemos los sistemas de soporte para cortocircuito, para soportar los juegos de conexión de barras que pueden estar arriba o abajo para los disyuntores abiertos. Básicamente es un estabilizador de poliéster reforzado con fibra de vidrio. En este otro ejemplo vemos cómo también se puede realizar una integración con el sistema de barras Flat PLS, con los puntos de conexión directa para los conductores cilíndricos, pudiendo tener múltiples derivaciones sin la necesidad de perforar la barra, permitiendo aprovechar al máximo su capacidad de transportar energía a través de ella. Estos puntos de conexión permiten el nexo con los conductores redondos, que pueden ir desde 95 hasta 300 milímetros cuadrados. Vale la pena destacar que este tipo de conexión debe pedirse como adicional y en función de la anchura de la barra principal más una holgura de 60 milímetros adicionales con conexión roscada. Por lo que al momento de elaborar el diseño de la solución de distribución de corriente a través del software Power Engineering, seremos capaces de generar toda la documentación que corresponde al alcance del fabricante original. Entre los documentos más importantes se encuentran el reporte de verificación de diseño, que es la prueba única que reúne todos los requerimientos de diseño que deben de cumplirse y que fueron mencionados anteriormente. Luego, el responsable de integrar la solución deberá confirmar la verificación de diseño a través de las rutinas de verificación. Las mismas estarán sujetas a cada panel o columna desarrollada en dicha solución y su objetivo es detectar fallas en los materiales o en la mano de obra. Así, se asegura el funcionamiento apropiado de la solución de distribución y su fiel cumplimiento con lo que dictaminan las instrucciones de ensamblaje del fabricante original. Vemos una muestra de los documentos generados una vez definida la solución en la herramienta de diseño. Cabe destacar que la gran mayoría de la información necesaria para generar una propuesta de preventa que garantice que se trata de una solución modular con el cumplimiento de la norma IEC 61439 se puede exportar directamente desde el Power Engineering, por lo que permite a los planificadores agilizar muchos más sus tiempos de respuesta ante las exigencias de sus clientes. Veamos ahora la definición de los tipos de segregación del sistema de envolventes según la normativa IEC 61439 parte 2. Acá podemos apreciar la definición de los símbolos usados para definir dicha segregación. Vemos que el cuadro con fondo gris representa la envolvente. Los cuadros color naranja, señalados con la letra B, son las separaciones o posibles separaciones internas en la envolvente. La línea gruesa, asignada con la letra C, vendría siendo el sistema de bus de barra.
El símbolo asignado con la letra D es la unidad funcional o el equipo de maniobra que se instalarían dentro del envolvente. Y finalmente, los terminales asociados a los conductores externos, asignados con la letra E. Vale la pena destacar que la norma ha definido 4 tipos de formas posibles en este tipo de soluciones, comenzando desde la forma 1 hasta la forma 4, aumentando de igual manera el tipo de separaciones entre los elementos mencionados hasta ahora. Primeramente, tenemos una forma 1, la cual nos muestra un sistema sin separaciones internas. En el dibujo observamos que tanto el sistema de barras como los elementos funcionales y los terminales de salida comparten un mismo espacio dentro de la envolvente, por lo que no tendríamos ningún tipo de separaciones en esta forma. Luego observamos la forma 2 y acá, como principal punto de diferencia al anterior, es la separación entre el sistema de barra principal con las unidades funcionales. Mas sin embargo, observe que tendremos dos tipos de forma presente. La forma 2A, que nos indica que los terminales de salida también están separados de las unidades funcionales y comparten el espacio sin separaciones con el sistema de barras. Esta solución la podemos apreciar cuando tenemos un contrafrente en el armario y al momento de abrir ese contrafrente nos encontramos con el sistema de barras de entrada y los terminales de salida de los elementos funcionales. Finalmente, encontramos la forma 2B y vemos que los sistemas de salida se encuentran separados del bus de barra, mas no de los elementos funcionales. Este tipo de configuraciones son las más típicas en los sistemas de automatización y pequeños sistemas de potencia o de control de motores, donde todo está sobre la placa de montaje sin ninguna segregación, solo canaletas portacables y borneras de interfaz para las distintas conexiones de fuerza y control. Luego de esta tenemos la forma 3, que se diferencia de las dos anteriores por tener tanto la separación entre el bus de barra y las unidades funcionales como la separación entre cada una de las unidades funcionales que se encuentran instaladas dentro del envolvente. De forma similar a la segregación 2, tenemos una forma 3A cuyos terminales no están separados del bus de barra y una forma 3B donde los terminales están separados tanto del bus de barra principal como de los elementos funcionales. Típico de estas formas es encontrarse con los terminales de salidas compartiendo un pasillo o columna lateral en el conjunto de columnas. Finalmente encontramos la forma 4, la cual es la segregación con más separaciones que podemos encontrar en esta definición. Vemos la separación entre el bus de barra y las unidades funcionales, también la separación entre cada una de las unidades funcionales y adicionalmente observamos la separación entre cada uno de los terminales de salida. Esta última la encontraremos en dos versiones. La forma 4A, cuyos terminales de salida se encuentran dentro de la segregación de la unidad funcional, o sea, comparten el espacio en donde están los equipos de maniobra, y la forma 4B, que coloca de manera separada los terminales de dichas unidades asociadas e incluso separadas entre ellas. En el caso de Rital, podemos adelantar que se trata de una combinación de la segregación del tipo 3B con el adicional de contar con cubiertas individuales instaladas a lo largo del pasillo lateral, que aísla cada grupo de terminales de salida y le da el nivel de separación mencionado en este tipo de segregaciones. A continuación, unos ejemplos que ilustran rápidamente las posibles formas que se pueden desarrollar con la solución de Rig4Power. Vemos la forma 1 completamente descubierta. Observamos todos los elementos mencionados compartiendo el mismo recinto sin ningún tipo de separación entre ellos. Luego una forma 2B donde se evidencia la separación del bus de barra con los elementos funcionales. Y finalmente una forma del tipo 4A que son representados por cubículos con distintos dispositivos de maniobra, con sus distintos terminales de salida compartiendo el mismo espacio. Como conclusiones del cambio de normativa, observamos en este diagrama de bloques cómo estaba estructurada la secuencia de pasos para desarrollar una solución con el cumplimiento de la normativa IEC 60439 versus la IEC 61439. Vemos en la 60439 cómo se realizaban un conjunto de test y verificaciones en dos tipos de soluciones. Los conjuntos de aparamenta de baja tensión de serie que cumplen en su totalidad la norma con las pruebas de tipo y los conjuntos de aparamenta de baja tensión derivados serie que no cumplían en su totalidad la norma.
y para hacerlo se debía hacer un cálculo o ser sometido a ensayo de pruebas de tipo que permitían el cumplimiento de la norma y que formaban parte del alcance del integrador del conjunto, para luego entonces avanzar en este nuevo lineamiento de la 61439, donde ya no se menciona o se habla más del conjunto serie ni conjunto derivado serie, por lo que los tableros deben cumplir o no la norma. Esto forma parte del alcance del fabricante original y será verificado a través de los tres tipos de métodos, y estos son independientes entre ellos. Así pues, queda como alcance del integrador el ensamblaje y la rutina de verificación para entregar una solución con verificación de diseño acorde a la IEC 61439 parte 1 y parte 2. Ahora veamos la definición de arco eléctrico para entrar en detalle con la información de lo que indica la normativa IEC 61641. Este es un fenómeno que se produce frecuentemente por fallas o malas maniobras en los elementos funcionales o de maniobra dentro de armarios eléctricos. Al entrar en contacto los conductores o sistemas de distribución de barras de diferentes fases o incluso con la tierra, se provoca un destello que también es conocido en inglés como flashover, producto de una fuga de corriente eléctrica que se propaga a través del aire. Este cambio abrupto de temperatura se le asocia un cambio de presión repentina, debido a que ambas variables guardan una relación proporcional, por lo que esta combinación genera un efecto lumínico y una onda expansiva que puede atentar con la seguridad del personal que se encuentre en la zona. Esto puede ser por el impacto de algún componente que pueda salir expedido, una quemadura muy severa o incluso pudiendo ocasionar la muerte. El verdadero peligro de este flashover es que ocasiona temperaturas muy elevadas. Hablamos que puede alcanzar temperaturas en fracciones de segundos comparadas a la de la temperatura obtenida en la superficie del Sol. Entre las causas que podemos mencionar de este fenómeno se encuentran impurezas, polvo y humedad, la corrosión, los contactos accidentales, las caídas de herramientas, sobrevoltajes a través de espacios estrechos, fallas de los materiales aislantes, diseño inapropiado y utilización inapropiada del equipo. Entonces, ¿cuál es el alcance de la norma IEC 61641? En función a lo visto previamente, la norma busca evitar ante un arco interno la expansión de los materiales que conforman la envolvente y evitar cualquier daño que pueda afectar al personal que se encuentra cerca de él. Para llevar esto a cabo, el requerimiento de la 641 establece criterios a cumplir, tal como lo veremos a continuación. Están divididos en tres clases. La primera y base para el resto de ellas está basada en 5 condiciones que se debe cumplir y busca limitar la exposición de las personas por los efectos mecánicos y térmicos debido a la falla ocasionada por el arco interno. En el primer criterio, la puerta, cubierta, entre otros elementos que puedan estar integrados al armario deben de quedar asegurados y ante una condición de arco, éstas no deberán abrirse por ningún motivo. En el segundo criterio exigido, vemos que las partes mayores o iguales a un peso de 60 gramos no deberán salir proyectadas debido a la explosión u onda expansiva que se genera. Como tercer criterio, la norma nos indica que la envolvente deberá ser capaz de soportar tanto el flashover como la onda expansiva sin causar ningún agujero en las partes externas del armario. Un cuarto criterio que indica el cumplimiento de la normativa UL 94, ya que ningún elemento interno que conforme parte de la solución de distribución eléctrica debe ser inflamable. Por lo tanto, los materiales que se implementen en dicha condición deben ser capaces de autoextinguirse en un caso de darse el arco interno. Y por último, pero no menos importante, es el circuito de puesta a tierra, que debe quedar completamente operativo luego de darse el conato de arco interno. Para la clase B, se añade un sexto criterio que busca limitar los efectos del arco interno, delimitando un área definida alrededor de las envolventes. Esta propuesta deberá ir acompañada de cálculos eléctricos que lo respalden y que puedan ser definidas a través de un software de análisis, de planificación y de diseño de sistemas de distribución eléctrica. Y por último, encontramos la clase C,
que busca restablecer la operación del sistema eléctrico posteriormente a la falla, pudiendo llegar a ser una operación limitada ante una condición de emergencia. Vale la pena destacar que para este último criterio se depende del equipo de maniobra que se está instalando, siendo esto último responsabilidad del fabricante de ese equipo. Como vemos, la solución de RE4Power podrá ser implementada para los tres tipos de clase, con sus respectivas condiciones establecidas y dependencias con respecto a la norma. Otra información de utilidad para mayor conocimiento de esta normativa es cómo se efectúa la prueba de testeo en las soluciones de distribución de corriente en armarios de paramenta de baja tensión. Acá observamos que, siguiendo con los criterios de la clase A, se verifica que las puertas, tapas, entre otros accesorios, estén correctamente asegurados y que no puedan abrirse. Además, se verifica que durante la prueba ninguna de estas partes salga despedida a causa de la explosión, inclusive elementos voluminosos u objetos agudos que puedan ser rejillas de ventilación, ventanillas de inspección, tapas removibles, entre otros materiales tanto metálicos como plásticos. También se realiza la inspección posterior para validar que sobre la superficie no se haya producido ningún agujero en el exterior, teniendo en cuenta que esto podría significar una fuga de material, presión o de llamarada que pueda atentar contra la seguridad del personal. También se colocan unos indicadores alrededor de las envolventes. Como vemos en la imagen, son unas placas de algodón y lino de color negro de unos 15 centímetros por 15 centímetros, dispuestos verticalmente y a una distancia de 30 centímetros con respecto al envolvente. Estos indicadores deben quedar íntegros después de la prueba, por lo que no deben de presentar ningún tipo de indicio de que se incendiaron. Y también se verifica la efectividad del sistema de puesta a tierra y las partes accesibles del tablero. En el siguiente video veremos el funcionamiento de las envolventes Rital ante distintos niveles de cortocircuito. Apreciaremos el sistema de desahogo por el techo y también los indicadores que están alrededor del envolvente y que servirán como indicador para demostrar si efectivamente se está o no cumpliendo lo exigido en la normativa. Para ejemplificar las conclusiones finales de la prueba, veamos el siguiente ejemplo. En este se observa una variante de RE4Power con una segregación del tipo 1, IP54, clase de arco del tipo A. Recordamos que para esta clase solo se evalúan los primeros 5 criterios de esta clasificación, por lo que el sistema se limita a la exposición de las personas por los efectos mecánicos y térmicos de la falla del arco interno. Para el caso, los valores a los que fue sometido el armario fueron los siguientes: una corriente pico de cortocircuitos de 100 kiloamperios, una tensión de entrada de 400 voltios en alterna y una duración del arco de 300 milisegundos. Al final de la verificación, el laboratorio emite un reporte de la prueba como vemos a continuación, donde valida el funcionamiento de la solución de distribución de corriente y de la envolvente en función a la clase y las observaciones obtenidas. Adicionalmente, se verifican los accesorios que son necesarios para el cumplimiento del arc flash. Como se muestra a continuación, el accesorio usado que permite la deflexión del techo para el desahogo de presión durante el arco interno es la referencia 9674-790, que son unos tapones de descarga que permiten que el techo realice un accionamiento de descarga de presión. Vale la pena resaltar que dicha función de descarga es imprescindible para mantener el cumplimiento de la norma de seguridad, y se deja en evidencia que los valores límites para mantener la protección frente a los arcos accidentales dependerán del sistema de barras utilizado. Con esto finalizamos esta presentación. Espero que haya sido de su utilidad y que haya clarificado algunos temas correspondientes a estas dos normativas. Muchas gracias por su atención.